Me van a ir a jugar al otro patio.
Ya estamos listos, Rodrigo. Ya. Sí. Ramiro Bedia. Sí, sí, sí. Bueno, gracias amigos, ya estamos con ustedes, son las 7 de la noche, 5 minutos puntuales el día de hoy. Quiero agradecerles mucho a todos quienes están en nuestra sintonía a esta hora de la noche, a nuestros amigos que nos siguen a través de la página social del Facebook, nos pueden encontrar como Ramiro Bedia. Ahí está el programa El Mechero, que se emite todos los días de 7 a 8 de la noche. Y hoy será un placer compartir este programa porque voy a estar con Rodrigo Nota. Es un profesional entendido en la materia que tiene que ver con el ámbito de tema que tiene que ver con la contabilidad, con la economía en nuestro país. Y bueno, Rodrigo Nota hoy nos va a estar hablando acerca del IDH. Se ha hablado mucho y se ha reclamado bastante por todos, o más bien por los departamentos que reciben estos importantes recursos, y que en algún momento se hablaba de que el gobierno habría incautado prácticamente el 12%, pero en los últimos días esta situación cambió. Hubo una ley que obliga prácticamente a retornar este 12% del IDH a los gobiernos productores de hidrocarburos. Rodrigo Nota, lo tengo a usted al otro lado, así que le agradezco mucho por este momento que nos da para poder dialogar sobre esta situación. Muy buenas tardes, Rodrigo. Gracias, Ramiro, un placer estar en contacto contigo y mediante tu medio con todo el mundo. Ahora la tecnología nos da esa facilidad, tenemos la forma de llegar prácticamente a cualquier parte del mundo, así que agradecido contigo y bueno, estamos para conversar de lo que ya estabas tú adelantando, el tema del IDH y la recuperación de estos recursos, ¿no? Ahora, Rodrigo, dentro de todo este trabajo que seguramente ha costado bastante, y creo que Rodrigo Nota ha hecho una especie de análisis en relación a este tema. ¿Cuánto, si comenzamos a hablar de recursos económicos, porque ese es su fuerte, Rodrigo, cuánto estaría recibiendo el departamento de Tarija por concepto de IDH, y cuánto de esos recursos que recibiría al departamento le tocaría a la región autónoma del Chaco y particularmente a Villamontes? Bien, gracias, Ramiro. Mira, este es un tema complejo. Este ha sido un trabajo realizado por no solamente mi persona, sino que por un equipo multidisciplinario. He trabajado conjuntamente con el concejal Lema en Tarija, con Eliseo de la Plaza también, que han sido parte de armar todo este trabajo. Pero esta iniciativa nació en una reunión igual como la que estamos ahora, dialogando conjuntamente con Pica Lema y Esteban Farfán de Yacuiba, allá por los inicios de la emergencia sanitaria, cuando se estaba hablando de que llegaba y las consecuencias que iban a tener. En una de estas conversaciones como las que estamos teniendo ahora, lanzamos la idea y nos pusimos a trabajar sobre el tema. Esto fue muy complicado al inicio porque no habían los datos reales, fue muy difícil conseguirlos, y se hicieron todas las gestiones para llegar a conseguir esos recursos, que fue el primer escollo que tuvimos.
Yo quiero explicarte, Ramiro, que el tema de estos recursos vienen en aplicación a una ley que se estableció en el 2015, a finales del 2015, por el anterior régimen del MAS, que fue la ley 767, la que confiscaba los recursos del IDH a las ETAs, en este caso a los gobiernos municipales, a las universidades públicas y a las gobernaciones del país. Entonces, esos recursos eran para fomentar la producción hidrocarburífera y la explotación de hidrocarburos en el país. Y me acuerdo que el ministro en ese entonces, el ministro Sosa y todo su equipo, y con el que vino después, prometieron que por cada dólar que el departamento invertía se iba a recuperar o nos iban a devolver entre 5 y 8 dólares. Entonces era muy grande la limosna, prácticamente nadie se opuso porque el régimen no te daba opción a hablar mucho, a poner. Comenzaron a confiscar los recursos, pese a que hay un acta que está firmada por el actual gobernador del departamento que aceptaba que se le confisquen esos recursos. Entonces, a partir de la gestión 2016, se comienzan a confiscar estos recursos. Yo quiero explicarte que entre los gobiernos municipales de Tarija, la universidad y la gobernación, solamente en la gestión 2016 fueron más de 60 millones de bolivianos que se le confiscaron al departamento. En la gestión 2017 fueron más de 51 millones de bolivianos. En la gestión 2018, Ramiro, fueron más de 59 millones de bolivianos. En la gestión 2019 fueron más de 49 millones de bolivianos. Y lo que va de la gestión 2020, los datos que tenemos de enero a mayo, en enero a mayo solamente llevan más de 22 millones de bolivianos. Sumando todo esto, Ramiro, en estos 4 años y meses de lo que va a la gestión 2020, son 243.521.194 bolivianos con 20 centavos. Eso es lo que el gobierno anterior le ha confiscado al departamento de Tarija, que son recursos del pueblo de Tarija, que venían por concepto de IDH. Estos 243.521.000 bolivianos significan alrededor de 35 millones de dólares. Y yo quiero explicarte, Ramiro, que el gobierno le ha confiscado a todos los municipios del país, le ha quitado estos recursos, le ha quitado a todas las universidades públicas del país, le ha quitado estos recursos o prácticamente le ha robado estos recursos a todas las gobernaciones del país. Eso entró a una cuenta de yacimientos que tenía que utilizarse para lo que ya te comenté anteriormente, para la producción hidrocarburífera, algo que nunca se hizo, fue una ley mentirosa, no se utilizaron los recursos. Y terminaron esos recursos durmiendo en una cuenta del Banco Central de Bolivia. A la fecha, Ramiro, hay más de 524 millones de dólares en esa cuenta, que es producto de las confiscaciones del IDH, que no solamente son a la JETA, sino también se le ha confiscado recursos a los pueblos indígenas y a otras instituciones también del Estado. Muchísimo dinero que estaba durmiendo ahí, y a partir de la conversación y la iniciativa que tuvimos, comenzamos a hacer las gestiones. Se presentaron 2 proyectos de ley por intermedio de un diputado de Santa Cruz. El primero fue el 14 de mayo, la primera propuesta de ley que se hizo a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y la segunda fue el 20 de mayo. Entonces, ahí ya solicitamos se devuelvan estos recursos. La primera acción que tomó el Congreso fue mediante la Cámara de Senadores, donde tocaron el tema y decidieron los senadores hacer a un lado todas las propuestas, y lo único que hicieron fue autorizar, o sea, proponer mediante una ley que tenía que ser promulgada, que no se le quiten los recursos del 12% al IDH mientras dure la pandemia. Ajá. O sea, era ilógico, Ramiro, era prácticamente nada, era hacerse la burla de los requerimientos y las necesidades que tenía el pueblo, especialmente con el tema de la salud por la que estamos atravesando ahora, ¿no? Tenemos un sinfín de necesidades en todo el país, los gobiernos municipales estaban sin recursos,
hubieron actores muy importantes que participaron de toda esta movida para presionar en el Congreso. Y yo quiero decirte algo, Ramiro, para que todo el país se entere y sepa cómo ha sido el tratamiento dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Más allá de quiénes han sido los actores que hemos promovido esto, que después hubieron otros actores que se apropiaron de la idea, hicieron también fuerza, entre todos se consiguió el objetivo y se llegó a conseguir algo que no era lo que esperábamos, pero algo se consiguió. No estamos satisfechos con lo que se nos ha devuelto, porque hay mucho todavía, Ramiro, por exigir y por devolver. Ajá. Entonces quiero comentar que inicialmente en la Asamblea había una decisión política de la gente del MAS de no devolver estos recursos a las entidades autónomas, a las ETAs, porque era tácitamente reconocer que la ley que nos habían impuesto desde el 2016 hasta la fecha fue una ley errónea, que lo único que hizo fue confiscar los recursos y que no nos dio ningún provecho durante estos años. Entonces nos quitaron en muchos municipios la esperanza de progreso y de desarrollo, y bueno, las consecuencias las vinimos pagando durante el transcurso del tiempo. Eso a grandes rasgos, Ramiro, de lo que fue inicialmente. Y bueno, si tienes alguna consulta, estamos a tu disposición y vamos a seguir explicándoles a más detalles lo que vino pasando posteriormente con todo este cambio. Me parece muy importante de que vayamos desglosando poco a poco, porque habrá que darle oportunidad a la gente que en este instante nos está mirando para que pueda digerir poco a poco la información que seguramente Rodrigo Nota nos va a estar detallando. Sin embargo, creo que los 240 millones que usted habla, de esos recursos, estaríamos hablando de que la región del Chaco como tal estaría recibiendo el 45%, ¿es así? Estamos hablando que, Ramiro, ya para entrar en el tema específico del Chaco, hay que hacer una precisión muy importante. De los 524 millones de dólares que habían en cuentas del Banco Central, nos están devolviendo solamente el 20% de esos recursos. Es algo con lo que no estamos de acuerdo, Ramiro. O sea, no nos están haciendo ningún favor, nos están devolviendo lo que nos han confiscado, lo que prácticamente nos han robado. Entonces, estamos recuperando algo que es nuestro, que es del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, comencemos por eso, Ramiro. Y en el tema específico del Chaco, para Villamontes, Ramiro, de acuerdo a los cálculos que se han hecho y a las publicaciones ya de algunos órganos del Estado, se le está devolviendo a Villamontes por el fondo que estamos recuperando 7.800.000 bolivianos del IDH, de Carapallones 10.000 bolivianos y de Yacuiba son 18 millones de bolivianos. Pero antes de entrar a ese detalle, Ramiro, yo quisiera que la gente nos pueda entender. A veces cuando uno habla de números es medio complicado explicarlo, pero vamos a hacer el intento de ser lo más didácticos posibles. A los gobiernos municipales, a la gobernación y a las universidades de Tarija se le ha confiscado 243 millones de bolivianos, lo que son los casi 35 millones de dólares de los 524 que están en cuentas del Banco Central. Ahora, estos 243 millones de bolivianos, que es el total, está dividido en tres grupos: la plata de la gobernación del departamento, la plata de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho y los recursos de los gobiernos municipales. Aquí, en el tema de los gobiernos municipales han tenido una confiscación durante estos años de un monto de 163 millones de bolivianos. De esos 163 millones de bolivianos, Ramiro, nos están devolviendo solamente 93 millones de bolivianos. O sea, que te imaginarás que hay muchísimos más recursos ahí que tenemos que recuperarlos, tenemos que hacer fuerza entre todos y recuperarlos. A la universidad le han confiscado casi 21 millones de bolivianos, 20.900.000 bolivianos y monedas. Son casi 21 millones de bolivianos y ahora le están devolviendo 8.400.000. A la gobernación de Tarija le han confiscado
prácticamente 60 millones de bolivianos y nos están devolviendo 18. Pero aquí hay algo que tenemos que aclarar, Ramiro. Nosotros hemos hecho el cálculo con el equipo y estamos viendo de que siguen habiendo las intenciones, no sé si buenas o malas, pero no le están devolviendo a la gobernación de Tarija los recursos que tendrían que devolverle en el mismo porcentaje que le están devolviendo a la universidad y a los gobiernos municipales. A la gobernación le están devolviendo 18 millones cuando deberían devolverle 24. No es lo mismo, Ramiro, 45% de 18 millones que 45% de 24. Entonces, la gobernación tiene un trabajo ahí que hacer. Hay que exigirle a los que han hecho los cálculos y están haciendo estas asignaciones una explicación a mucho más detalle, y no podemos estar recibiendo menos de lo que nos corresponde, porque hay una fórmula que se está asignando a los gobiernos municipales especialmente y a las gobernaciones para la asignación de estos recursos, de los 200 millones de dólares que nos están devolviendo de los 524 que hay en esa cuenta. Entonces, aquí hay una mala intención o una intención buena a medias, porque te están devolviendo lo que le corresponde porcentualmente, digamos, a los gobiernos municipales, a la universidad, pero a la gobernación de Tarija no. Y por lo tanto, si no le llega a la gobernación de Tarija lo que le tiene que llegar, también nos afecta al Chaco en el tema de los porcentajes, en este caso el 45% que estaría afectada a la región autónoma del Gran Chaco, y por ende Villamontes y Caraparí. Entonces, eso para redondear el tema de los números, en el tema de las instituciones como tal, la confiscación que le hicieron y cuánto estamos recuperando de esos recursos. Ajá. Ya hablando perdón. Dime. No, le quería preguntar, Rodrigo, porque, amerita o ameritará a partir de ahora de que sean las autoridades departamentales para que puedan de alguna forma solicitar reuniones al gobierno para ir zanjando estos temas que usted lo decía bien, de, por ejemplo, por darle un ejemplo, de 20.000 bolivianos que nos tendrían que dar, apenas nos están dando 15.000, más o menos así. Exacto, nos están devolviendo de los 60 millones que le han confiscado a la gobernación, nos están devolviendo 18. De acuerdo a los cálculos que hemos sacado y utilizando la misma fórmula para la universidad y para los gobiernos municipales, los montos son los que están publicando las páginas oficiales y son los montos muy prácticamente exactos que hemos sacado nosotros, pero resulta que aplicando la misma fórmula para la gobernación, los recursos tendrían que ser 24 millones y no 18. O sea, no es lo mismo sacarle, como te decía Ramiro, el 45% a 18 millones, la mitad, ponerle el 50% son 9 millones, 45% son 8 millones y un poquito más, que tendrían que estar llegándonos a nosotros de estos 18. Pero si le sacamos el 45% de 24, vamos a recibir mucho más. Entonces, yo quiero comentarte, Ramiro, que en el transcurso de hoy me puse ya en contacto con un secretario de la gobernación, le hice conocer este tema, se sorprendió de la información que le di, y bueno, me ha pedido que le transfiera los números. Lo vamos a hacer en el transcurso del día de mañana, vamos a apoyar esto porque ya no vamos a permitir, Ramiro, que se le siga haciendo al departamento y por ende a la región del Chaco más daño como se le ha venido haciendo durante estos 14 años. O sea, ya está de buen tamaño, nos ha costado muchísimo sacarlo al anterior gobierno, a la anterior dictadura, y no vamos a permitir que se sigan utilizando las mañas que se utilizaban antes. Ahora también ya los tiempos han cambiado, no estamos para seguir estando sometidos, así que eso es lo que vamos a venir haciendo, vamos a defender y vamos a que se le devuelva a la gobernación del departamento de Tarija los 24 millones que deberían devolvérsele y no los 18 que están queriendo devolverle, porque esos son los números que ellos también han publicado, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un trabajo pendiente
Y bueno, más allá de la charla que hemos tenido con un secretario de la Gobernación en el transcurso de hoy en la tarde, ellos también tendrán que hacer los esfuerzos para validar estos números y hacer las representaciones que correspondan. Hoy un ex asambleísta, ex diputado, ex senador, que es del Chaco, que ya está 20 años en la política, Ramiro, en uno de los medios de comunicación largó la siguiente declaración, que fue la presidenta de la República al Banco Central de Bolivia, encontró la plata y tomó la decisión de devolvernos la plata. O sea que las gestiones fueron gracias a la presidenta. Yo quiero decirte, Ramiro, que no tenemos por qué agradecer la promulgación de la ley a la presidenta. Primero, la presidenta lamentablemente está más sola que la luna. Segundo, no ha tenido ninguna participación para la devolución de estos recursos, porque no ha sido ni iniciativa de ella, ni ha presionado para que esto se consiga, ni absolutamente nada. Lo único que ha hecho ha sido como le correspondía, porque la ley le obliga, una vez promulgada la ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pasa al Poder Ejecutivo, tiene 10 días para que la promulgue, si no, vuelve a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la promulgan ellos. Entonces la presidenta ha promulgado la ley. Tampoco esto tenemos que agradecérselo a la gente del MAS. No te olvides que la gente del MAS en la Asamblea se opuso inicialmente a la devolución y la presión de los alcaldes, de otras instituciones, de tus colegas periodistas a nivel nacional y de muchísimas otras personalidades hicieron que nos devuelvan los recursos. Inicialmente en el Congreso, cuando solamente nos querían dejar de confiscar durante la emergencia, después con una propuesta que no se aceptó, que fueron los $100 millones, y posteriormente los 200, cuando tenían toda la intención de no devolver esos recursos, porque era reconocer tácitamente que la ley por la cual nos confiscaban estos recursos no dio nunca un resultado y para ellos no era favorable. Entonces, ni al actual gobierno ni al anterior gobierno tenemos por qué agradecerles haber recuperado esto. Han cumplido su obligación más por presión que por convicción para que estos recursos vuelvan a las instituciones que realmente le pertenecen, ¿no es cierto? Entonces, eso es también, Ramiro, para que la gente lo sepa, lo conozca, cómo ha sido el tema interno dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional y lo que ha hecho la presidenta. En todo caso, si hubiesen tenido la voluntad de hacer lo que las instituciones le pedían, en este caso los gobiernos municipales del país y demás instituciones, deberían habernos devuelto el total de los recursos, y no solamente $200 millones, ¿no es cierto? Y especialmente en este tiempo que los necesitamos tanto para atender el tema de salud. Ahora, estos recursos seguramente van a ser posibles que retornen a las regiones, al departamento, siempre y cuando, usted lo decía bien, Rodrigo, de que las autoridades puedan comenzar a trabajar de manera unida, porque si no nos unimos todos, difícilmente vamos a lograr los objetivos que seguramente van a buscar, porque estamos hablando de, Rodrigo nos decía, está por recibir la región, recibiría en todo caso algo más de 7 millones, pero si hablamos de un monto original que serían más o menos 1,5 millones más, estaremos hablando de 8.000, casi 9 millones de bolivianos, ¿no, Rodrigo? Efectivamente, el tema de la asignación de estos recursos, especialmente en el tema del IDH, porque enseguida te hablo de lo que es el Fondo Solidario COVID también. En el tema específico del IDH, Ramiro, estos recursos se han devuelto a los gobiernos municipales en base a la siguiente aplicación. Se han devuelto el 80% de acuerdo al aporte original de estos recursos, o sea, de acuerdo a la población, de acuerdo al censo, al último censo y demás. Y el otro 20% del 100% de los recursos que están recibiendo los gobiernos municipales se lo ha aplicado de acuerdo a la categoría que tienen en este momento los municipios, la categoría de riesgo que ha dictaminado el Ministerio de Salud. En este caso, los municipios de Yacuiba, Caraparí y Villamontes estamos con el riesgo alto, entonces estamos siendo sujetos a recibir porcentualmente un poco más
que los otros municipios que están con riesgo bajo y riesgo medio. Entonces, el municipio de Cercado, de Tarija también, que está con riesgo alto, está recibiendo porcentualmente un poquito más que los otros municipios en base a este criterio de repartición que se han hecho a los gobiernos municipales. Sin embargo, Rodrigo, de que estos recursos que sean devueltos primero al departamento, luego a las regiones, ya tienen nombres y apellido en qué invertirse, porque de alguna forma vendría a ser como un respiro que van a tener las autoridades en relación a poder atender primero el tema del COVID-19 y otro que tiene que ver también con la reactivación económica. No sé si estoy claro en esta apreciación, Rodrigo, pero creo que ya tiene nombre y apellido todo lo que va a ser devuelto a las regiones y al departamento. Efectivamente, así es, Ramiro. Yo te comentaba que hay la asignación inicial de los recursos del IDH, pero adicionalmente a eso, el gobierno ha hecho los gobiernos municipales no están recibiendo recursos por coparticipación tributaria porque las empresas no están facturando, los negocios no están aportando, no están pagando sus impuestos, lógicamente porque todo está cerrado. Entonces los gobiernos municipales no están recibiendo los recursos que deberían recibir por coparticipación tributaria. Entonces, en una forma de reponer esos recursos, se ha creado el Fondo Solidario COVID a nivel nacional. Y esto también se le está haciendo una asignación de acuerdo a la categoría de cada municipio. Entonces, aquí es por la cantidad de habitantes que tienen, se les está haciendo una asignación igualitaria para prácticamente a todos los municipios, pero de acuerdo a su categoría, de acuerdo a la cantidad de personas que tienen. En este caso, el municipio de Villamontes, al ser un municipio con categoría C, está recibiendo 1 millón de bolivianos más, Ramiro. Entonces tenemos los 7.800.000 más este millón del fondo COVID, estamos hablando de 8.800.000 bolivianos que va a tener, en este caso hablando específicamente del municipio de Villamontes. En Caraparí, el IDH más el fondo COVID son 4.012.000 bolivianos y en Yacuiba la reasignación la reposición, mejor dicho, de los recursos del IDH más el fondo COVID van a tener alrededor de 20 millones de bolivianos. Y efectivamente, como tú decías, esta ley viene con nombre y apellido. Inicialmente, la ley cuando fue promulgada hace unos 3-4 días atrás por la presidenta, establece también en la ley que estos recursos tienen que ser transferidos los siguientes 15 días después de haber sido promulgada la ley. Entonces ya vamos 4 días, 11 días más, y esos recursos por ley tienen que estar ya en cuentas de los gobiernos municipales, de la universidad pública y de la gobernación del departamento, donde, como te decía, tenemos que hacer un ajuste. Pero estos recursos ya llegan con nombre y apellido. El 50% de los recursos que reciban los gobiernos municipales, querido Ramiro, es para atender la emergencia. Es para la adquisición de trajes de bioseguridad y todo lo que signifique, así dice textualmente la ley, todo lo que signifique contener el avance de la pandemia. O sea, aquí te sirven estos 50% de los recursos, hablando específicamente de Villamontes, va a recibir casi 8 millones de bolivianos, 4 millones solamente para el tema de los trajes de bioseguridad, equipamiento para el hospital y todo lo que signifique contener la pandemia. Eso inicialmente 50% de los recursos va ahí. El otro 25% de los recursos, Ramiro, es para la provisión de alimentos, lo que la gente viene necesitando porque no está trabajando, especialmente las familias que no tienen prácticamente ingresos porque viven del día. La provisión de alimentos, las famosas canastas alimentarias. Ahí tienes 25% de los recursos que te están llegando, tienes que utilizarlos solamente en eso. No puedes desviar los recursos para otro tipo de gastos. Y el otro 25% que sobra, Ramiro, es para el apoyo y fomento a la producción local, para nuestros artesanos, para nuestras mini empresas o pequeños empresarios, manufactureros, para las costureras, para los clubes de madres que producen, no sé, macetas de llantas. Hay tantas iniciativas
productivas que hay aquí en la región. Y bueno, ese 25% restante, esos otros 2 millones de los 8 millones que van a llegar, es para ese tipo de actividades, para la producción local, para el tema agropecuario, para que aseguremos que sigan funcionando en la medida de sus posibilidades estos emprendimientos, Ramiro. Entonces los recursos vienen para eso. Ya escuché por ahí a alguien decir que, bueno, están llegando los recursos, ya vamos, ahora hay plata para los bonos. Esto no, lamentablemente no es para bonos. Hay otras partidas que sí se pueden utilizar para esto, pero esto específicamente está viniendo con nombre y apellido. Así salió de la Asamblea Legislativa Plurinacional: 50% para el tema salud, 25% para la provisión de alimentos y 25% para el apoyo y fomento a la producción local. Estamos hablando, Rodrigo, de que se podrían entregar nuevamente las canastas alimentarias. Efectivamente, Ramiro, no solamente aquí en Villamontes, sino en todos los municipios del país, porque estos recursos le van a llegar a los 340 municipios que hay actualmente en el país. O sea, todos los gobiernos municipales, de los recursos que reciban por el tema del IDH, que los tienen que transferir dentro de los próximos 11 días, el 25% de lo que reciban es para la provisión de alimentos, para las canastas alimentarias, el otro 25% para el apoyo al fomento de la producción y el restante 50% para el tema de la atención de la emergencia, adquisición de trajes de bioseguridad, equipamiento y todo lo que signifique contener el avance de la pandemia. Así lo dice textualmente la ley. Por lo tanto, no puedes o no deben o no deberían los alcaldes utilizar los recursos en otras cosas que no sea lo que está estipulado en la ley. En todo caso, a ver, Rodrigo, yo quiero entenderlo bien, esta situación, porque los números son tan difíciles, y bueno, lo que usted decía bien, lo entendemos claramente. Significa, entonces, de que a partir de ahora las autoridades deben ir preparando seguramente acciones, líneas de trabajo, proyectos que se pueden encarar con estos recursos de manera de que los mismos puedan ser utilizados de manera inmediata en favor de la misma población. Efectivamente es así, Ramiro. Ya hicimos los anuncios correspondientes hace varios días atrás, inclusive antes de que la presidenta promulgue la ley, porque una vez que salió del Congreso estuvo más de una semana dentro del Poder Ejecutivo para que sea promulgada la ley. Vinimos haciendo los anuncios correspondientes con tus colegas de la prensa, pidiéndoles a las autoridades que vayan tomando sus previsiones, que van a llegar estos recursos. Se pueden ir haciendo algunos pasos administrativos previos para que una vez lleguen estos recursos, inmediatamente se pueda atender las necesidades más urgentes en el tema de salud, en el tema de alimentación, de la provisión de las canastas alimentarias para las familias que lo requieran. Inclusive largamos una idea, Ramiro, que creo que podría ser también un aporte. Todos los gobiernos municipales tienen un presupuesto asignado para el desayuno escolar. Qué interesante sería fusionar el presupuesto del desayuno que no se está ejecutando con este presupuesto que está llegando para las canastas alimentarias, y en base a los datos que ya se tienen, que tienen todos los gobiernos municipales de cuántos niños están estudiando en los colegios, ya sea fiscales y particulares, no sé, se puede hacer una canasta alimentaria por niño. Entonces vas a llegar a la mayor cantidad de familias posibles y no vas a ver, como en algunos casos ha pasado, caras para entregar esto que es tan necesario en algunas familias. Yo estoy seguro que hay también familias que tienen las condiciones para estar así en la situación que estamos, que es muy complicada, y estoy seguro también que esas familias van a ser solidarias o tendrían que ser solidarias y ceder esas canastas también para que se siga aportando a las familias que más necesitan en estos momentos tan difíciles y de tanta crisis. No te olvides, Ramiro, que estamos atravesando por 3 crisis en el país. Son 3 crisis las que estamos atravesando en esto. Yo lo estoy llamando un error de la historia.
la crisis sanitaria, que es consecuencia de 14 años que no hicieron absolutamente nada por la salud. La crisis económica, que se despilfarraron los mejores años de la República, se los tiró el MAS. Y la crisis política. Son las tres crisis por las que estamos atravesando, Ramiro, justamente en esta pandemia. O sea, uno que está ahora en su casa, analiza lo que está pasando, averigua tantas cosas con el Internet, es realmente desastrosa. Algunas acciones que vienen tomando nuestras autoridades, realmente no sé por qué hemos llegado a tener algunas autoridades así, no me explico. El trato que estamos teniendo por algunas autoridades locales, departamentales y nacionales que no hicieron absolutamente nada, solamente figurar y mentir. Ahora, Rodrigo, hay seguramente nuestras autoridades nos están mirando en este instante. ¿Cuándo, si se anima a dar unas fechas exactas, estarían llegando estos recursos ya primero al departamento y luego a las regiones, Rodrigo? Bueno, ahora estamos a jueves 2 de julio. Estaríamos poniendo una semana más, una semana hábil. Estaríamos de lunes 6 a viernes 10. Yo estimo máximo que hasta el lunes 13 o martes 14 de este mes ya tendrían que estar los recursos aquí, tomando en cuenta que la ley dice que una vez promulgada la norma por la presidenta, en los siguientes 15 días hábiles estos recursos tienen que estar en cuentas de la gobernación, de la Universidad Juan Misael Saracho y de los gobiernos municipales del departamento del Tarija y de todo el país. Rodrigo, quiero agradecerle porque, bueno, estos temas del IDH, que creo que es importante para todas las regiones, particularmente en esta región del país, en una ciudad donde la economía no es mucha, pero las necesidades son bastantes. ¿Qué le diría a la población villamontina, Rodrigo, usted que está conociendo ampliamente todo lo que significará el tema del IDH, qué le tendría que decir a la población como consejo de parte de usted, que ha tenido y que tiene este conocimiento sobre los montos económicos que recibiría nuestro municipio? Bueno, Ramiro, lo primero que tenemos que ser, el pueblo tiene que ser un fiscalizador permanente de los recursos. O sea, a partir de ahora, nada va a ser igual. Se nos viene una crisis económica muy complicada después del tema de la salud, del tema de la pandemia. Entonces tenemos que ser muy selectivos con el tema de los gastos, tenemos que ser muy eficientes a la hora de utilizar estos recursos, no solamente estos, sino los recursos que tengan los gobiernos municipales y la gobernación, los ejecutivos municipales, los subgobernadores en el resto del departamento. Entonces, no es tiempo de bonanza, ya eso pasó, estamos teniendo poco, no hay mucho de donde metamos manos después para conseguir más. La situación internacional en el tema del petróleo para el país no es alentadora. Se está hablando mucho de inclusive tratar de recuperar los aportes de las AFPs, que es otro tema muy complicado también, que lo estamos trabajando, vamos a hacer una propuesta también en el transcurso de los próximos días sobre ese tema. Y bueno, tendremos que ser fiscalizadores muy de cerca de estos recursos. Yo quiero decirte, Ramiro, que en una de las propuestas iniciales que hicimos cuando se presentó esto ante el Congreso, para que la gente lo entienda también, la idea en una de las conversaciones fue que no solamente estos recursos sean fiscalizados por los consejos municipales, que es el ente llamado por ley para hacer la fiscalización en los gobiernos municipales. Hay tanta desconfianza de la gente en sus autoridades a la hora de manejar estos recursos. Tú ya viste todo el mundo sabe lo que pasó con las adquisiciones que hizo el gobierno nacional en el tema de los respiradores y otros más. En base a ese ejemplo,
toda la ciudadanía está susceptible de cómo se utilizan los recursos ahora, especialmente en estos tiempos que tantas necesidades hay en salud. Nosotros inclusive propusimos de que se conforme en cada municipio un comité de personalidades, de representantes de diferentes instituciones para que le hagan una fiscalización directa a esto y que los recursos que sean utilizados por los gobiernos municipales una vez sean descargados y fiscalizados por el Consejo y por este comité, sean remitidos los descargos directamente a la Contraloría sin previa ningún otro trámite más. O sea, queríamos que de esa forma se fiscalicen los recursos cuando hicimos la propuesta inicial. Fue algo que no se aprobó en el Congreso. Ahora los concejales tienen un arduo trabajo para fiscalizar estos recursos y que se utilicen de buena forma. Y el pueblo como tal, al ser dueño de estos recursos, tiene toda la potestad para hacer una fiscalización muy exhaustiva de estos recursos que en estos momentos de crisis tenemos que utilizarlos de la mejor manera. Rodrigo, ya concluyendo prácticamente este tema, porque quiero abordar algunos minutos también al tema político, porque usted sabe, el gobierno ya ha promulgado la ley para elecciones del 6 de septiembre de este año y seguramente los partidos, las agrupaciones ciudadanas van a comenzar a trabajar políticamente, pero seguramente también la falta de recursos económicos va a ser fundamental para este proceso. Y segundo, de que la visión de cada uno de los partidos políticos en relación a estas elecciones cambia en la visión que tenían anteriormente, porque es otra época hablar de elecciones en inicios de año y ahora que se van a desarrollar ya en septiembre. ¿Cuál es la percepción que tiene Rodrigo Nota en relación al tema político actual que se viene ya implementando a nivel nacional? Bueno, Ramiro, gracias. Es una pregunta que la verdad que no la tenía para este tema, porque queríamos que hablemos del tema económico. Tú sabes que yo soy parte de una candidatura. Yo estoy como candidato a segundo senador por la Alianza Creemos con Luis Fernando Camacho. Entonces, más allá de eso, este trabajo que lo hemos hecho es un aporte muy personal, nada que ver con la campaña, que se lo ha hecho con otro equipo más de gente en Tarije, con el concejal Lema y con otras personalidades más. Pero ya yendo al tema específicamente político, Ramiro, la verdad que, como te decía, estamos atravesando 3 crisis y una de las crisis es la política. Creo yo, como muchísima gente, que hablar de política en estos momentos, cuando la vida de los bolivianos está en riesgo, realmente es algo increíble. O sea, no puede ser que estemos hablando de elecciones o de gastar recursos en alianzas, en un proceso electoral a estas alturas, cuando no tenemos ni siquiera lo básico para atender la salud en gran parte de los municipios del país. Se está colapsando absolutamente, prácticamente todo en todo el país. Mientras los políticos están viendo cómo pueden conseguir más votos, utilizando la pandemia, aprovechando de estos momentos críticos, cuando deberíamos estar todos abocados, principalmente la presidenta, en la atención de esto. Todo se ha desvirtuado, Ramiro, a partir de que nuestra presidenta se ha convertido en candidata. No te olvides que todos, o la gran mayoría de los bolivianos, hicimos fuerza para que el anterior régimen salga, porque nos estafaron, nos engañaron. Ese proceso nos costó plata, Ramiro. Y resulta que el expulsado, el que está en la Argentina, es el que fija la fecha de la nueva elección con el actual presidente del Tribunal Supremo Electoral. A ese nivel, a esa altura de los políticos tradicionales que hay en el país. Es lamentable, realmente da vergüenza hablar de esto,
porque es algo que no se puede tolerar, no se puede tolerar. O sea, la gran mayoría nos hemos apostado para que las cosas se hagan diferentes. Estuvimos al principio apoyando a este gobierno, que era de transición, que tenía que llamar a elecciones, tenía una gran legitimidad, tenía un gran apoyo ciudadano. Ahora no lo tiene, porque no hizo las cosas bien, porque nuestra presidenta se convirtió en candidata. Dirán muchos, Luis Fernando también hizo lo mismo, efectivamente, hizo lo mismo, pero hay una gran diferencia. Luis Fernando es candidato y era presidente del comité cívico. La actual presidenta era senadora, la trajeron para ser presidenta y para que convoque elecciones, no para que se aproveche del cargo y haga política desde el cargo y no cumpla con las obligaciones que debería cumplir como la primer mandataria del país atendiendo las emergencias. Ella debería estar tomando decisiones no con el objetivo de conseguir votos, sino con el objetivo de salvar la vida de los bolivianos. El haberse lavado las manos diciéndoles a los gobiernos departamentales y gobiernos nacionales, ustedes vean qué van a hacer con la pandemia, cuando sabía ella que estas instituciones no tienen los recursos para atender esa clase de emergencia, el gobierno no les dio los recursos y encima, en el momento donde la curva está en plena subida, está en plena escalada la curva de los contagios. Hay municipios que no tienen absolutamente nada para atender esto. A ver, hablemos del caso nuestro. Tenemos 3, 4 respiradores en Villamontes, 4 pongámosle, 5, para 5 personas. La 6ª persona ya colapsó el sistema. Persona que necesite llegar a una atención como esa. Entonces, hablar de política en estos momentos, cuando todos los esfuerzos de todos los actores políticos debería estar en esto, a mí me parece una aberración, Las autoridades no han cumplido, no creo que lo cumplan, porque no están haciendo lo que deberían hacer, deberían haber estado haciendo desde hace 3 meses atrás. Nos metieron en cuarentena, la cuarentena es para que durante el tiempo que tú estás en tu domicilio, las autoridades tomen las previsiones para hacer lo que no hicieron durante mucho tiempo, pero como todo el mundo, en todos los países se necesitan ahora equipos para esto, bueno, llegó un momento, Ramiro, de que para adquirir los respiradores que con mucha propaganda trajeron y ya sabemos lo que pasó, Bolivia era el país número 22 en la lista para adquirir esa clase de equipos. Entonces, como esos te puedo dar 10.000 ejemplos y bueno, ya todo el mundo sabe la clase de políticos que tenemos. Esta oportunidad de elecciones que no creo que se realicen en septiembre porque vamos a estar en lo más complicado de la emergencia sanitaria. Estas elecciones ojalá se posterguen, se llegue a la conciencia que estos recursos que se quieren entregar a los partidos políticos o a las alianzas deberían estar siendo utilizados para atender la salud. Estas elecciones deberían ser una sola para el tema subnacional y para el tema nacional. Nos estamos gastando plata en una elección para presidente, diputados, senadores y otra elección para alcaldes, concejales, asambleístas. No somos un país millonario para hacer 2 gastos. Deberíamos hacer en una fecha prudente, puede ser a finales de año, por decirte diciembre, cuando ya se vean que los números estén bajando, ojalá Dios quiera, y no darnos el lujo de tener 2 elecciones, gastar 2 veces los recursos cuando estamos viendo que por falta de recursos, por falta de visión de nuestras autoridades, estamos siendo solamente números en las estadísticas diarias de lo que están siendo la epidemia. Al principio, como muchos, los números que se daban desde el ministerio nos afectaban terriblemente al principio. Ahora la gente ya no mira esos números, prefiere no mirar la prensa, no enterarse de cuántos enfermos hay,
cuántos fallecidos hay, cuántos contagiados hay. La gente prefiere no ver eso, porque eso también los estresa, los preocupa mucho, y estamos siendo todos los días los bolivianos que aparecemos en eso solamente un número más. Entonces, no puede ser que los políticos estemos en este momento hablando de otras cosas que no son importantes para el país. Creo que lo primero para el país, Ramiro, es el tema de la salud, y deberíamos estar todos, pero todos abocados a atender esta emergencia, y especialmente con la gente que más necesita en los municipios que más requieren. Hay municipios que tenían ingresos diarios de 12.000 bolivianos, algunos municipios pequeños en Santa Cruz, de acuerdo a los datos que tenemos para comentarles. Recaudaban diariamente 12.000 bolivianos. Con esto de la emergencia llegaron a recaudar 700 bolivianos al día. 700. O sea, que no les alcanzaba ni siquiera para pagar los sueldos a sus serenos. O sea, imagínate, con esto digo todo. O sea, no había para los empleados de salud, no había para equipamiento, no había para absolutamente nada. Entonces, es muy complicado, Ramiro, que podamos avanzar con esta situación por la que estamos atravesando. Yo le pido a las autoridades que están ahora ejerciendo el poder, que seguramente de esta no van a pillar otra, que sean más responsables en la administración de los recursos, que realmente se dediquen a atender a la gente, y que no estén calculando los pasos a dar en virtud a otro tipo de objetivos que no sea el de la salud de la gente. Rodrigo, antes de terminar el programa, porque yo quería aprovechar esta oportunidad, quitarle un poquito del tiempo para hablar un poco de política, pero creo que ya cerrando el espacio, porque hemos hablado de este aspecto que me parece fundamental, como es el tema del IDH, ya para ir cerrando esta situación, habrá que pedirle a las autoridades que comiencen a trabajar en pro de buscarles soluciones de inversión que se puedan hacer con estos recursos, y segundo, de que algunos o algunas autoridades seguramente no han pensado de que podrían recibir este monto de dinero. El otro día yo le comentaba, el gobernador, el ejecutivo seccional decía, más o menos estimamos recibir 3 millones, y resulta que va a recibir casi 8 millones y medio, casi 9 millones. Entonces amerita, creo, un trabajo desde ya para buscar que estos recursos sean invertidos de buena manera y en las cosas que deben hacerlo, Rodrigo. Efectivamente, Ramiro, eso no ha pasado solamente aquí en Villamontes. Esta propuesta que la estamos presentando ahora, que la hicimos conocer hace bastante tiempo, desde el mes de abril, mayo, también la hicimos conocer pues el departamento. Y quiero comentarte a ti, Ramiro, que habían varios alcaldes del departamento de Tarija que no tenían la más mínima noción de estos recursos. Fue una sorpresa para ellos. O sea, ni siquiera sabían cuánto les confiscaron. Y cuando se planteó la idea inicial, inclusive algunos llegaron a hacerse la burla, dijeron que esto era imposible, que no nos iban a devolver, que era una locura, que soñar, que por aquí, por allá. Fueron 10.000 actores los que participaron para conseguir esto, se lo consiguió, y ahora es una gran responsabilidad de nuestras autoridades, como te decía, administrar de buena forma estos recursos, porque la gente no va a perdonar más. O sea, la gente ya está cansada, no pueden ya seguir jugando con la salud de la gente. No serán responsables en su totalidad los alcaldes de esta gestión, también los anteriores, y especialmente el gobierno anterior. Pero bueno, las circunstancias han hecho que las autoridades que están actualmente tengan que saber administrar esta emergencia sanitaria, y tendrán que hacer las cosas bien, porque el pueblo va a estar encima fiscalizando, observando lo que hagan, y con seguridad, si no lo hacen bien, van a ser sancionados, ¿no? Entonces, eso es, Ramiro, vamos a hacer todo lo que podamos hacer nosotros también con el equipo que está trabajando
de ver la forma de que fiscalicemos también estos recursos. O sea, hay formas para hacerlo. Nos vamos a tomar el trabajo de hacerlo. Y cuando veamos que estos recursos no están yendo por donde deberían ir, o sea, no se están ejecutando como se deberían ejecutar, también lo vamos a decir, Ramiro. No por hacer otra cosa, sino que porque necesitamos que las cosas se hagan bien. Bueno, Rodrigo, quiero agradecerle mucho a Rodrigo por este espacio que le hemos quitado en esta hora de 7 a 8 de la noche aquí en El Mechero. Es un programa que se emite en la red social todos los días y bueno, va a ser siempre una satisfacción que en alguna otra oportunidad podamos estar en contacto nuevamente con Rodrigo Nota, pero para hablar de política seguramente o para hablar de otros temas que también son importantes que la población conozca. Por ello, de que Rodrigo, quiero agradecerle mucho. Mañana lo espero en la radio, no se olvide, a las 10 de la mañana, donde estaremos ampliando también esta información, porque lo que queremos es socializar y que la población también conozca cuántos recursos percibiría o recuperaría Villamontes en relación al tema de IDH. Así que le quedo muy agradecido, Rodrigo Nota, por habernos atendido a este llamado, a esta invitación. Gracias, Ramiro. Para mí ha sido un placer estar en contacto contigo mediante tu programa El Mechero con prácticamente todo el mundo. Bueno, vamos a estar cuando tengamos que estar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que las cosas se hagan bien y agradecerte una vez más a vos por el llamado, por este contacto y vamos a estar cuando tú nos convoques. Un saludo a todos los amigos aquí en Villamontes, en el Gran Chaco, en el departamento de Tarija y bueno, a todos los que nos están viendo y escuchando a través del internet en todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Buenas noches. Gracias, Ramiro, y cuídese mucho. Muchísimas gracias. Rodrigo Nota estuvo con nosotros aquí en El Mechero en esta jornada. Le agradezco mucho a Rodrigo, donde seguramente vamos a estar hablando de otros temas en el momento adecuado, porque Rodrigo es una persona que sabe mucho del tema económico y eso creo que va a ser un aspecto fundamental también al momento de que se tengan que tomar algunas decisiones que favorezcan a la población. A usted, amigo, que estuvo en la sintonía del Mechero, muchas gracias. Vuelvo mañana a las 7 de la noche. Buenas noches a todos. Volvemos mañana.